11:32 en la República del Paraguay, junto a Amalia Cutillo arrancamos nuestro informativo del mediodía. Rápidamente vamos hasta la Cancillería Nacional. Habla Federico González, secretario de Estado encargado de las relaciones internacionales. Tema: Cruz Roja y la intervención en el marco del secuestro de Oscar Denis. Está allí Fernanda Chamorro. Adelante, buenas tardes. Al igual que todas las familias de los civiles. Buenas tardes, compañeros. Inició esta conferencia de prensa. Federico González está repudiando el actuar del grupo criminal. De acción y de actuar delincuencial del EPP. En igual sentido, el gobierno nacional ratifica que sigue realizando los mayores esfuerzos y lo va a continuar haciendo, desplegando toda su fuerza, su conocimiento y su experiencia para alcanzar el objetivo. Todo lo que ha solicitado la familia y las familias de los secuestrados ha sido cumplido por el gobierno nacional. Lógicamente, todo es nada cuando el resultado no puede presentar a los secuestrados de vuelta. Y nosotros comprendemos totalmente esa situación y por eso reiteramos la solidaridad del gobierno nacional con cada una de las familias. Una de las solicitudes, que es la intervención en carácter de mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no reúne los presupuestos jurídicos, tanto del orden jurídico nacional como del derecho internacional, ni del derecho internacional humanitario, como para que eso pueda darse. El Paraguay no está viviendo un conflicto armado, tampoco está atravesando un periodo de otros tipos de violencias, con un umbral por debajo de conflictos armados. Por ello, la posición oficial del gobierno de la República del Paraguay es que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su condición de organismo humanitario de carácter privado, que tiene entre 12 a 20 integrantes de su Asamblea General de nacionalidad suiza, y que se rige en su accionar basado en el Código Civil suizo, no van a poder intervenir en esta situación porque las condiciones jurídicas no están dadas para su participación. Eso es lo que reconfirmo en nombre del Gobierno Nacional, acompañado del señor Ministro del Interior, del señor Ministro de Defensa Nacional y del señor Ministro, Secretario de Inteligencia Nacional de la República del Paraguay, en nombre del Gobierno Nacional. Es la posición oficial del Gobierno del Paraguay. Quedamos abiertos a sus consultas. Bueno, lo que menciona Federico González, rechaza entonces el gobierno la intervención de la Cruz Roja como parte de este pedido de los familiares de Oscar Denis. Se había mencionado, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, había mencionado de que Paraguay no quería otorgar el estatus de beligerante al EPP y es por ello también que no compartía la decisión de que el Comité Internacional de la Cruz Roja intervenga como mediador. Es así, realmente no quieren dar ese estatus, no quieren dar ese reconocimiento ni ningún tipo de participación a este grupo criminal. Es correcto, no se le puede dar porque bajo ningún sentido pueden llegar a tener esa condición o ese estatus. Reitero, el Comité Internacional de la Cruz Roja puede intervenir y ha venido interviniendo en distintos países del mundo como Yemen, Siria, Sudán del Sur, Ruanda, Colombia, con otras situaciones que no son las nuestras, son totalmente diferentes. Y el otro sentido, el otro escenario en el que pueden actuar tiene que ver específicamente con esta denominación que dice otros tipos de violencia por debajo del umbral de un conflicto armado. Y esos otros tipos de violencia tienen que ver con violencia colectiva, cosa que tampoco se da en nuestro país. Entonces, la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja
puede justamente llegar a encaminar el reconocimiento de un estatus de beligerante a este grupo criminal que desarrolla actividades terroristas. Y eso el gobierno de la República del Paraguay no lo va a conceder. ¿Esa es la única razón, ministro, que se tuvo en cuenta? Creo que si fuese la única sería más que suficiente, pero hay muchas otras. Reitero, los preceptos, los presupuestos jurídicos, tanto del ámbito del derecho nacional interno como del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, no están dados para que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su carácter de no organización internacional, que no lo es una organización humanitaria de carácter privado, pueda participar en este rol de mediador, en este caso específico. Ministro, eso que usted acaba de señalar se puede dar inclusive obviando que la propia familia es la que haya pedido esta mediación. O sea, ¿qué peso tiene el hecho de que la familia haya pedido? Las familias. Lógicamente la prioridad acá es recuperar con vida a los secuestrados. Y las familias tienen absoluta prioridad en cuanto a sus solicitudes, a su posición. Por eso señalaba al comienzo que todos los requerimientos que han realizado o que ha realizado la familia o las familias, comprendiendo el gobierno nacional lo difícil de su situación, el dolor que están pasando, el sufrimiento que están atravesando, se les ha tratado de conceder y se ha hecho. Esta solicitud en particular, por los motivos que estoy señalando, no va a ser posible concretarse. Para que el Comité Internacional de la Cruz Roja participe, tienen que darse 3 preceptos en cuanto a la solicitud. En primer lugar, la solicitud del gobierno. En segundo, la solicitud de la familia. Y en tercer lugar, la aquiescencia del otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? El grupo criminal EPP, que es el verdadero enemigo del pueblo paraguayo, de todos nosotros. El gobierno nacional no es el enemigo. Los terroristas son ellos. El gobierno de la República del Paraguay no es terrorista. Justamente usted decía que la prioridad es recuperarlos con vida a los secuestrados, pero por la falta de resultados por parte del gobierno es que las familias están recurriendo a organismos internacionales. Es justamente eso lo que se critica, que el gobierno no está dando resultados, entonces las familias tienen que buscar fuera del país para poder encontrar algún tipo de resultado que no se está dando hasta ahora. Ante la pregunta que usted hace, la pregunta nos hacemos nosotros. ¿Se puede garantizar el resultado con la presencia de la Cruz Roja? Con este organismo que, como dijo muy bien el canciller, no requiere las condiciones para que pueda realmente mediar. Esto no es Sudán, esto no es Siria, esto no es Yemen, y nosotros como Estado no podemos darle identidad a un grupo que está en contra de la propia existencia del Estado, no podemos ceder. Por lo tanto, el argumento de que porque no hay resultados, ese es motivo para recurrir, entonces tenemos que renunciar a la existencia del Estado. Además, hay otros resultados que no son necesariamente vinculados a lo que usted pregunta, que de hecho se tiene, porque si no, las circunstancias hubieran sido diferentes. No me garantiza a mí el resultado de que venga la Cruz Roja. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque la inmediatez no legitima la incorporación irregular de un organismo como la Cruz Roja Internacional, como dijo muy bien, es de origen privado y de nacionalidad suiza. Señor ministro, aprovechando su participación, si tendría que, o cualquiera de los ministros presentes del tema de seguridad, si tuviera que decir cómo afronta Paraguay al grupo criminal EPP, ¿es una cuestión represiva o también se hacen negociaciones para buscar la libertad de esta persona a través de un intercambio como se dio en ocasiones anteriores? Ningún Estado serio, ningún Estado moderno, y mucho menos un Estado social de derecho, puede negociar con gente
que pone en cuestionamiento la propia existencia del Estado. Ustedes habrán escuchado que en muchas de las declaraciones ellos se declaran enemigos del Estado. Por lo tanto, nosotros no podemos darle legitimidad ni identidad. El Estado paraguayo no puede negociar con grupos criminales. De la misma manera que el Estado paraguayo no puede negociar con el PCC, no puede negociar con Comando Vermelho, con Bala Nacara o ninguna de las organizaciones que en este momento están operando en nuestro territorio. ¿Qué otra alternativa entonces, ministro, se les puede dar ahora mismo a las familias que están incluso en desacuerdo con esta posición del gobierno? Explicó muy bien el canciller la solidaridad que tiene el gobierno y ha demostrado. El presidente de la República ha hablado con la familia en reiteradas ocasiones. Las fuerzas de tarea conjunta siguen en su labor de búsqueda y rescate de las personas que fueron secuestradas. Y no solamente eso, sino que buscamos justamente impedir la expansión de estos grupos irregulares. La inmediatez, la sensación de encontrar resultados inmediatos es el peor enemigo para los trabajos que se están operando en el norte. Por lo tanto, la única opción que tiene el Estado paraguayo es seguir trabajando como está trabajando. Inteligencia, fuerza de tarea conjunta, resultado. Búsqueda de información, tratar de reducir el grupo logístico, pero negociación con ellos en ningún caso. Para el ministro del Interior, hace algunos días se dio a conocer una carta de Carmen Villalba, ella miembro del EPP, en donde ella decía de que no iba a participar de ninguna intermediación, haciendo referencia al pedido de la familia Denis, y mencionó también de que ella de igual manera no accederá aunque existan presiones. El gobierno buscó a los miembros del EPP, a cualquiera de ellos, para lograr algún tipo de intermediación atendiendo al pedido de la familia Denis. El gobierno no tuvo ningún contacto con la gente del EPP. Ustedes saben las dificultades internas que tienen ellos, habrán leído las declaraciones del señor Alcides Oviedo, excomandante, digo ex porque no lo reconocen hoy, lo tiene Osvaldo Villalba. En sus declaraciones había sostenido de que él está primero en contra del reclutamiento y militancia de manera insurreccional de jóvenes, de niñas, adolescentes, en primer lugar. En segundo lugar, se oponen tenazmente a la incorporación de fuerzas extranjeras en una lucha que para ellos es exclusivamente nacional. Nosotros no tenemos ningún contacto con ellos. Si lo tenemos, probablemente las fuerzas de seguridad lo van a mantener en otros términos. Pero negociar, repito, ¿cómo vamos a negociar con gente que está atentando contra tu propia vida, contra tu propia existencia? Por lo tanto, creo que es una sobreabundancia hablar sobre el mismo tema. Muy bien, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Bueno, aparte de lo que están mencionando en esta conferencia de prensa, reiterando entonces el gobierno nacional el rechazo a lo que hace referencia a esta situación de pedir la mediación de la Cruz Roja como organismo suizo para apoyar un poco las negociaciones. Negociación en ningún caso. Era lo que mencionaba ya al final de su alocución el ministro del Interior, Euclides Acevedo, haciendo referencia a que ellos no se van a sentar, ni siquiera van a establecer las bases para una negociación con el grupo criminal. Muy bien, gracias Fernanda. Muy firme la postura del Estado paraguayo. Después entraremos en detalle, Samalia. Y hay que esperar también la respuesta, por supuesto, de la familia también en base a esto. Gracias, Fernanda. Y ya en minutos vamos a estar hablando de esto, de este incendio de gran magnitud con pérdidas millonarias en una fábrica de plásticos en Lambaré.
Bueno, por otro lado tenemos que decir que un docente logró escapar de sus captores tras 4 horas de zozobra. Estamos llegando al lugar donde fue abandonada la camioneta Mitsubishi. Exigieron a los familiares que se retiren del lugar y también a los uniformados policiales. Ya se por ambas, gracias a Dios, retorno feliz allá. Oye, mo detalle pela si señor Andy la policía mío huevija más porque oye, remétete yo y que todo hay problema ya. Pende yo cuál güey vio. Sí, ahora yo. Pende yo urar pende yo cuál. Sí, urar un día yo cuál güey. Cinta embalaje me. Lo que hace ahora IPA. Los vamos a ver pues tumbo y vi las 7:30 y no sé. Eso jate. Un docente que iba manejando su vehículo acompañado de un asistente fue interceptado por malvivientes que tenían acento portugués. Fueron llevados hasta una zona boscosa. Desde allí los delincuentes tomaron contacto con los familiares de ambos. Exigían que la policía no tome intervención ya en horas de la noche. Finalmente fueron liberados. Cerca de las 15:30, el docente Jorge Mendoza y su acompañante fueron interceptados por un grupo armado en la zona de Coeponá, departamento de Canindeyú. Ambos circulaban a bordo de una camioneta, transportando poste al momento de ocurrir el hecho. En un camino rural, el vehículo fue abandonado y ambos obligados a ingresar a una zona boscosa. La familia recibió la comunicación de los captores. Estos dijeron que tenían acento brasileño, pidieron dinero y que toda la policía abandonara la zona. No sabemos cuánto es lo que piden, ¿verdad? El monto todavía seguramente que están en negociación. Pero un temor tremendo los familiares. Así mismo, nadie quiere hablar. Por el camino nosotros quisimos sacar algunas cositas, algunas informaciones y no pudimos. Nada. Ni de la propia gente de acá. La policía de Canindeyú realizó un amplio despliegue en la zona en busca de los secuestradores. Ya en horas de la noche y tras sentirse acorralados, los delincuentes abandonaron a las víctimas. El otro muchacho lo que se escapó y le ayudó. Ah, el otro, el subsecretario. Le ató por atrás, no podía más escaparse y el otro lo que se escapó. ¿El subsecretario polaco? El polaco. Ajá. Estaba todo sudado y se escapó. Se escapó. Y le ayudó y... Juntos. Pero bueno, se arriesgaron ellos porque le dejaron un tiempo. Y ahí aprovecharon. La víctima relató que en todo momento estuvieron maniatados y que los captores subieron en la camioneta para alejarse de la zona para luego ingresar al monte. Ya se por ambas, gracias a Dios, retorno feliz allá. La estoy contando a este día, gracias a parientes, amigos, o invitation 10 a... Lo llego, le voy a pensando y... ¿Dónde deriva y güey vos? No, va a ver, o para yo ¿Vos persona y con la de agua? Entre dos. ¿Bien armado? Sí, bien armado. Oye, el güey con plata más de... Por lo momento saqué la... En primero en la Jania ya, pero upea la misión. Ahora lo para la... Conversación. La conversación, no sé, policía pegamos tranquilo, pero hoy en riesgo, güey. Oye, mo detalle pela si señor Andy la policía mío huevija más porque oye, remétete yo y que todo hay problema ya. A buscar la conversación, no pedido. Habla de secretario vivo hoy en día y nada. Sí, hoy en día. ¿Va a ser polaco de hoy eso es. Polaco. Pende yo cuál güey vio. Sí, ahora yo. Pende yo urar pende yo cuál. Sí, urar hoy en día yo cuál güey. Habéis pequeñito y bravo. Ahora ya hoy que hay mucho de 2-3 horas más. Lo decidí ya lo llegué, pero no anduve hecho que ahora pues yo coger si cinta embalaje. Lo que hace ahora IPA. Los vamos a ver pues tumbo y vi las 7:30 y no sé. Eso jate. Pero hay que neto más y en el camión, pero hay wipio. Sí, wipio se me le arma. Va a ver, solo boca para abajo y camión voy yo manejado yo coda y que
Los captores llegaron a comunicarse con la familia pidiendo algunas exigencias. ¿Fue como a Chacuelo abandonó el vehículo? No, fue que empezó a hacer ya que ahora me queda ya que la vehículo. Oye, ¿montín ahí o vende vive o no, no, hoy me ocupando él ahí y punto de mira la a la monto no llevo va a ver la monto porque llego sin celular ya ya señor Andy la yo me voy a mí pero posiblemente con el pollo más. Bueno, entonces después de herida. Sí, no, alegremente. ¿Lo no, deja llegar acá, Tanto la víctima como la policía confirmaron que no hubo pago de rescate. Intento de asalto y fuego cruzado en una boutique de Ñemby. Los propietarios resultaron gravemente heridos en un intento por salvar sus pertenencias. El atraco se produjo poco después de las 13 de este jueves, cuando delincuentes ingresaron hasta esta boutique ubicada sobre el acceso sur y a las Paraguayas. Dieron la voz de asalto, tomaron como rehenes a sus funcionarios, intentaron desvalijar y llevarse dinero en efectivo del negocio. Sin embargo, aparece en escena el propietario, se produce un intercambio de disparos. Tanto el propietario como su pareja terminan heridos. Así también un gomero que se encontraba a unos exactos 20 metros aproximadamente de la escena en donde se producía la balacera. Hemos sido alertados sobre este hecho, ya que aparentemente los delincuentes habían tomado ya de rehén a la encargada de este local, y a cuadras nada más se encuentra el otro local del propietario con su señora, que se percataron de que uno de sus locales estaba siendo víctima de asalto, y ellos vinieron hasta este lugar, y justo cuando los delincuentes iban a salir del local es donde observan que el propietario ya está llegando también en el lugar, y empezaron los disparos. ¿El asalto fue frustrado, comisario? Prácticamente fue frustrado, ya lastimosamente tenemos el hecho de lesión hacia el propietario y otra persona que nada tiene que ver en el hecho. Las 3 personas heridas fueron derivadas a diferentes centros asistenciales. La suerte de don Tomás López fue diferente, ya que tras ser asistido rápidamente fue dado de alta. Le extrajeron las balas, sufrió heridas tanto en el brazo como a la altura de las piernas. Sí. ¿Ya no te mala disparo? Ya tú no me haces la disparo, había sido ya ni impactar. ¿Dónde, don, allá? No, ¿y qué es eso? Dos balas. ¿Te sacaron? Sí. Ya vinito, ¿dónde puta internado? De suerte. No, va, ven y dice, tranquilo, pa. El atraco fue frustrado. Los delincuentes no tuvieron otra que huir debido a que la policía ya estaba llegando debido a la voz de alarma y alerta. Fueron con dirección al sur, ingresaron por el semáforo a la derecha para tomar las calles de Villa Elisa, para luego abandonar el vehículo en el barrio Remancito, automóvil que fue denunciado como robado en la comisaría de Barsequillo. En teoría son 2 los que entraron, pero hay una persona supuestamente que está en el vehículo, ¿verdad? Que estaba guardando. ¿Qué vehículo? ¿El que se abandonó en Villa Elisa? Sí, el que se abandonó en Villa Elisa. ¿Qué modelo del vehículo, comisario? Es una Toyota, una Toyota color champán o beige, sí. ¿Denunciado como robado? Está denunciado como robado, ahora vamos a tener todo el registro. Tanto estas secuencias captadas por imágenes de circuito cerrado están siendo analizadas, al igual que el testimonio de personas que pudieron observar el hecho y el análisis de una secuencia a lo largo del tramo realizado por estos delincuentes para intentar identificarlos y que la policía pueda detenerlos, o al menos identificar la gavilla a la cual pertenecen.
Un hombre protagonizó actos vandálicos en pleno hospital regional de Encarnación. Se molestó porque estaba esperando turno en una larga fila. Finalmente tuvo que intervenir la policía. Él se encargó de increpar a los presentes, incluso rompió vidrios de una ventanilla. La impaciencia es una constante en el Hospital Regional de Encarnación, en donde un hombre ofuscado por no conseguir turno temprano decidió agredir verbalmente a los presentes e incluso rompió la ventanilla. Una pequeña, vamos a decir, la gente esperando filas para quitar turno empezaron a ofuscarse porque el servicio era muy lento, una pequeña queja, entonces una de las personas que se encontraban en el lugar de sexo masculino, identificado como José Antonio Otto Valenzuela, de 54 años de edad, procedió a romper una de las ventanillas de vidrio que se encontraba en la parte de la boletería, o sea, de donde se quita el ticket de turno. Y rompió con su mano, con su mano, sí. Donde la enfermera de turno que se encontraba dando los tickets, dio aviso al personal policial, acudimos a calmar los ánimos y a proceder a realizar la persona para que puedan formar filas como corresponde en forma calmada. ¿Fue identificada esta persona? Sí, totalmente identificada, donde posteriormente también la enfermera de turno de guardia realizó su denuncia correspondiente, donde ya obra en el Ministerio Público. ¿Qué va a pasar con esta persona? Realizó este ataque. Y seguramente el fiscal interviniente agarra la causa, lo va a citar para una declaración. Y sí, la gente en la mayoría de estos casos manifestaron también ellos que vienen muy temprano y el servicio también es un poco lento, entonces ellos ya empiezan a ofuscarse, a ponerse nerviosos y actúan de esta forma, ¿verdad? Tuvo que intervenir la Policía Nacional para calmar los ánimos e incluso procesar a este hombre y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Los pacientes y también profesionales de salud pasaron momentos de mucho susto. Números realmente preocupantes sobre trata de personas. Vamos a repasar lo que tiene que ver con diciembre del 2020 con nuestra compañera Violeta González. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Violeta. Amalia, ¿cómo te va? El saludo también para Roberto, todos los televidentes. Y así es, vamos a hablar de este número que realmente les va a dar escalofríos, porque estos son los registros oficiales de las intervenciones realizadas por parte del Ministerio Público en nuestro país, específicamente la unidad especializada contra la trata de personas. Sin embargo, ustedes saben que los subregistros siempre exceden este número que nosotros vamos a visualizar. Me voy a correr para leer con ustedes allí en casa también los números. Se tiene un total de 334 víctimas que han sido detectadas en más de 70 intervenciones que se realizaron. 220 de estas víctimas por trata interna y otros hechos punibles, esto quiere decir dentro del territorio nacional, 109 por trata internacional y hay 5 víctimas que son parte de un esquema tanto nacional como internacional. Queremos seguir compartiendo otros datos que maneja el Ministerio Público. 183 víctimas de trata de personas con distintos fines de explotación. Y vamos a desglosar esto. 94 sería laboral internacional, 59 laboral interna, es decir, nuestro país nuevamente. 15 sexual internacional, 10 víctimas de trata de personas para, digamos, en la explotación sexual en el área interna. 3 son de sexual interna e internacional y 2 por laboral interna e internacional. Esos dos son como una especie de combinado entre ambos factores que mencionábamos previamente. Tenemos más datos para compartir con ustedes. Las 84 víctimas que fueron rescatadas, y esto habla mucho también de la localización de estas personas, de dónde eran. 36 de Itapúa, 12 en Central, 8 en Cazapá, 6 en San Pedro, 5 en Alto Paraná, 5 en Asunción, 5 en Cordillera, 12 en Canindeyú, también 2 en Misiones, en Presidente Hayes y una persona es del departamento del Guairá. Estas son las víctimas que han sido rescatadas. Y ahora esto es muy importante porque hemos visto procedimientos que han involucrado también agentes de investigación de diferentes países de la región y esto tiene que ver con estas redes que vamos a compartir. Fíjense ustedes, 7 víctimas rescatadas en otros países, estamos hablando de España,
Estamos hablando también de Brasil, Argentina, Bolivia y Corea. Ahí están los números que compartimos con todos ustedes. El mayor porcentaje fue rescatado en el Brasil, al menos de estas víctimas que fueron rescatadas en otros países. Nosotros ahora vamos a compartir lo que decía la fiscal Karina Sánchez al respecto. Ella hacía como una especie de resumen de todos estos operativos que dieron su resultado positivo, evidentemente. Y por otra parte, también instaba a no olvidar un detalle muy importante: denunciar cuando se conoce ese tipo de hechos. Seguimos teniendo muchos casos de trata, explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, como el proxenetismo, la pornografía infantil. Y realmente se hicieron, el año pasado se hizo 78 procedimientos a nivel nacional, en el marco del cual fueron rescatados 83 víctimas. Y a nivel internacional coordinamos con autoridades de varios países, en donde fueron rescatadas 8 víctimas en total, ¿verdad? Aparte de eso, también tuvimos un ingreso importante de causas de trata con fines de explotación laboral, en donde a raíz de la pandemia y las restricciones que el gobierno impuso, pudieron ser identificados varios adolescentes que estaban siendo explotados en Brasil, ¿verdad? Entonces se dieron procedimientos importantes, uno de los cuales también estuvimos trabajando con todas las fiscales de la unidad en 2 procedimientos simultáneos que hicimos con la gente de las autoridades españolas, en 2 causas en donde lo que se hizo fue realmente identificar 2 redes de trata de personas. Los operativos creo que era Jardín. Operativo Jardín era uno de ellos, y el otro es un operativo que se realizó con autoridades de la ciudad de Huelva, en donde fueron identificadas todas las personas de redes que estaban operando, y entre ellos captadores que fueron identificadas y aprendidas en los procedimientos. Ya se dio eso en el mes de diciembre. Es importante también recalcar que las mujeres siguen siendo las más vulnerables cuando hablamos de este tipo de redes, de trata de personas. El 75% de este número que compartíamos son mujeres y el resto son hombres. Por otra parte, un dato muy alarmante también: hay muchos menores de edad que son víctimas, y en esta oportunidad, cuando hablamos de menores de edad, 85% niñas y adolescentes. Seguimos escuchando lo que decía la fiscal Karina Sánchez. En el 90-95% de las situaciones que se dan en el país, especialmente en trata internacional, se da un engaño sobre el trabajo o las condiciones de trabajo. Entonces siempre están ofreciendo una nueva posibilidad a esa persona, y obviamente viendo esa vulnerabilidad. También tenemos víctimas que no son tan de escasos recursos, pero son realmente, la mayoría de los casos se ve la alta vulnerabilidad de las personas por falta de acceso a la educación, acceso a un trabajo digno. Entonces son esas situaciones de vulnerabilidad que ponen a las personas en la mira de los captadores, ¿verdad? Nosotros tenemos un correo que directo va a la delegatura, y manejamos todas las cuestiones, que es, ya sea para consultar, ya sea para hacer una denuncia, que es trata@ministeriopublico.gov.pi. O entrando a la página del Ministerio Público, hay un link abajo donde dice denuncia la trata, y allí también se pueden hacer denuncias o consultas, o bien llamar al 911, a la Secretaría al Ministerio de la Mujer, también al 137, al 147 cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, o en cualquier fiscalía donde le pueden dar nuestros datos y comunicarse con nosotros. O sea, nosotros estamos abiertos, todas las campañas, los afiches, las gigantografías que estamos entregando a nivel nacional, están los datos donde pueden comunicarse. Si dudan de alguna propuesta, tienen que recurrir a las autoridades a los efectos de consultar sobre el trabajo que le están ofreciendo, porque es muy peligroso salir del país en busca o a un trabajo donde ni siquiera se tiene un contrato de trabajo, donde ni siquiera se conoce la empresa o el lugar donde uno va a ir a trabajar. Entonces esos son datos que hay que corroborar antes de viajar.
Bueno, esto último que decía la fiscal, nada más que para fijar esos detalles. Se puede ingresar, por ejemplo, a la página del Ministerio Público, allí optar por esa opción que dice denunciar la trata. También están estos números que son de fácil recordatorio. 911 Policía Nacional, 137 es el servicio para denunciar cuando una mujer es víctima de este tipo de situaciones y 147 cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Es demasiado importante que como sociedad nosotros colaboremos. Para hacer hincapié en esto, más de 300 hechos fueron detectados, 78 intervenciones y muchas víctimas rescatadas gracias a que existe un trabajo, una investigación y posteriormente un procedimiento. Si bien vos decías que mayormente en este número también había menores, ¿el resto de las víctimas en qué rango de edades estamos hablando? De todas las edades, se habla de todas las edades, pero sí se hace hincapié en el hecho de que la mayoría son mujeres, de ese porcentaje. Sí. Por lo general, Amalia, se trata de mujeres jóvenes, ¿verdad? Mujeres entre los 20, 30 años que buscando tal vez algún futuro engañadas para la familia, exactamente engañadas, son llevadas o para trata o para explotación sexual o laboral, ¿verdad? O muchas veces la combinación de ambas. Y la mayoría de estas fue contactada a través de repente de las redes o sí personalmente. Por lo general se usa también el tema de las redes, pero muchas veces se da por el entorno cercano, ¿verdad? Siempre una persona cercana, entre comillas, a la familia es la que se acerca, dice yo tengo una oportunidad laboral, confía en mí, uno muchas veces en la necesidad lo hace. Y un dato que también llama la atención, ¿verdad? Cuando hablamos de departamentos, de regiones que tal vez están alejadas o descuidadas por el gobierno, de allí son mayoritariamente las víctimas. Y eso te iba a decir, por Itapúa tiene un porcentaje bastante alto con respecto a eso, y habla también de que existe una red tipo de confianza en el sentido de que se van contando ciertas cosas. Y la vulnerabilidad que existe también con nuestras fronteras, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Brasil es el punto donde mayormente tuvieron destino estas personas. Cuando haces alusión a personas del entorno familiar, ¿también están engañadas o son cómplices de la cadena, Violeta? Y muchas veces se habla de la complicidad, muchas veces se habla del engaño también. Hay gente que de por ahí es portavoz nomás y cree realmente que existen buenas intenciones y después ya uno se entera con los años, incluso porque muchas veces y lamentablemente las víctimas no son detectadas en un corto plazo, sino en un largo plazo y luego una investigación muy larga tal vez. Bueno, qué triste, ¿no? Porque a veces uno busca ese trabajo, esa salida laboral, la familia que también por detrás y finalmente caen casi víctimas de un régimen de semi-esclavitud. Violeta, excelente el trabajo. Gracias. ¿Sí? Cambiamos de tema. 2 policías fueron detenidos cuando intentaban cobrar un cheque de 30 millones de guaraníes, producto de una extorsión. La intervención se dio en inmediaciones de la terminal de colectivos de Asunción. Un suboficial de la Policía Nacional y su hermano fueron detenidos por agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana. Estos supuestamente intentaban extorsionar a un joven con una suma de 30 millones de guaraníes para supuestamente no involucrarlo en un caso de reducción. En juego estaban estos autopartes. Este suboficial en compañía de otros sujetos se hicieron pasar a través de las redes sociales como supuestos compradores interesados. Una vez que se encontraron con la víctima, este suboficial de policía le habría manifestado que todas esas partes de vehículos estaban denunciadas como robadas. Lo alzaron a la fuerza, siempre según la denuncia, a punta de arma de fuego. Lo hicieron dar varias vueltas, lo retuvieron fuera de su voluntad aproximadamente por 6-7 horas, hasta que en un momento dado estas personas, el civil con el suboficial policía, lograron contactar telefónicamente con el padre del denunciante. A este le habrían exigido la suma de 30 millones de guaraníes a manera de no involucrar a su hijo en hechos de reducción y otros hechos punibles. Es así que el padre le manifiesta que cuenta con ese dinero, pero no en ese horario. Compra un talonario de pagarés, se lo hacen firmar a la fuerza por un monto de 30 millones de guaraníes y lo liberan. El denunciante el día de la fecha acudió a la comisaría 15, interina esto. Los desconocidos empezaban a llamarlo por teléfono, a enviarle mensajes que ellos ya se encontraban en la cooperativa esperándolo y efectivamente una vez en el lugar aparecieron estas 2 personas. Uno de ellos acompañó a la víctima hasta dentro de la cooperativa, retiró al denunciante el monto de 30 millones en cheque, se lo hizo entrega dentro del salón, momento en que particularmente yo he procedido a la aprehensión inmediata de esta persona por la fragancia existente. En tanto, el subjefe de la comisaría 15 procedió a la aprehensión de la otra persona que se hallaba
dentro del vehículo automóvil Toyota en el cual un día antes lo habían retenido fuera de su voluntad. También tuvimos la versión del suboficial de la Policía Nacional, quien mencionó que él intentó hacer un procedimiento para recuperar partes de la camioneta que supuestamente fue carneada. En el Facebook alzó, publicó que querían vender por 4 millones. Y yo vi en el Facebook, ¿verdad? Y después yo contacté con él como soy mecánico, me pasé como mecánico. Y pues sí, tengo todavía el respuesto. Bueno, yo voy a comprar, le dije al muchacho. Él está en el Chaco, está en Toropamba, el Valdés. Y bueno, y él llamó a su hermano que está acá en Asunción, que supuestamente que trabaja en la fiscalía. Le llamó a él para entregar los 2 ruedas, 4 picos inyector y ese retroventilador para entregarle a mí. Yo soy como comprador, ¿verdad? Por 4 millones yo le voy a comprar, pero ese es robado de Luis de Leones. Tanto el policía como su hermano están a disposición del Ministerio Público y deberán declarar para dar su versión de lo sucedido. Además, se lo va a convocar al joven quien supuestamente fue extorsionado. Bueno, sí. Adelante, Amalia. Vamos a recibir a Roberto Escoto de la Organización Panamericana de la Salud. Paraguay aprobó la vacuna rusa. Queremos saber qué más implica esto. Señor Roberto Escoto, muy buenas tardes. Bienvenido al IDM. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Amalia. Muchísimas gracias por su invitación a compartir este momento con ustedes. Paraguay está muy cerca de conseguir las vacunas, ya estamos tan confundidos, por un lado el sistema COVAX, por el otro lado también se habla de otras alternativas. Cuéntenos, ¿cuál es la verdad real, Luis Roberto? La verdad real realmente es que con relación a la pandemia, en las últimas semanas a nivel mundial hemos tenido una aceleración importante en la propagación del virus y por tanto también en la muerte en la mayoría de los países de la región de las Américas y en muchos países también de Europa. En relación a la vacuna, estamos muy contentos porque hay una canasta de vacuna muy importante en desarrollo. Vacunas que pareciera que tienen todas las condiciones para ser una vacuna segura, eficaz, que ya se están aplicando. Lógicamente los niveles de administración en este momento son muy bajos en general en casi todos los países del mundo, porque los niveles de producción, de distribución, logística, etcétera, son complejos. Las expectativas que se tenían de producción a nivel mundial no han alcanzado los niveles que se esperaban, así que la disponibilidad es muy baja. El mecanismo COVAX está trabajando muy de cerca con todos los laboratorios. Ya OMS ha logrado certificar para uso de emergencia ya la vacuna Pfizer. Se están recibiendo información y documentación de otras vacunas, así que la expectativa es que a través del mecanismo COVAX en los próximos meses, estamos hablando finales de marzo, principios de abril, ya pudiera estar el mecanismo COVAX haciendo alguna distribución a los países, en los cuales Paraguay es uno de los países que se ha priorizado por nuestra organización. Así que esas son las expectativas que tenemos. Lógicamente, los países también han podido establecer acuerdos de compra directos, bilaterales, con algunos laboratorios y están accediendo a vacunas ya algunos países de la región. Básicamente en la región de las Américas tenemos a Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina y México, que en este momento ya están teniendo alguna vacunación. Lógicamente es muy poca, en caso de Argentina, por ejemplo, menos del 0.4% de la población, Chile menos del 0.1%, México
menos del 0.26%. Estados Unidos ya alcanzó el día de ayer el 3.3% de su población y Canadá anda por el 1.2%. O sea, son niveles de vacunación muy limitados, pero bueno, ya la luz al final del túnel, como hemos dicho, comienza a brillar cada día más cerca. Paraguay es el octavo país por optar por esta vacuna. ¿Por qué esta sí y las otras no? Fíjese que realmente yo tengo la misma información de ustedes. Es una nota periodística que salió de la agencia rusa. Así que oficialmente no tengo todavía ningún conocimiento. La verdad que fue una noticia que hoy nos enteramos. Me llamó la atención también que en la conferencia de prensa el ministro no hizo referencia a este dato, así que esperaríamos para poder pronunciarnos al respecto, tener el conocimiento oficial de parte del ministerio y de las autoridades nacionales. En estos días, el mecanismo COVAX anunció que ya está en condiciones de hacer la distribución para el primer semestre. ¿Esto implica en qué periodo de tiempo aproximadamente Paraguay pueda recibir las dosis para la inmunización, señor Escoto? Mire, si el mecanismo COVAX anunció el 18 de diciembre haber firmado ya un acuerdo con varios laboratorios para poder acceder durante este año, a finales del año, la meta es haber logrado distribuir 2.000 millones de vacunas a nivel mundial. Estaríamos esperando en el mes de marzo, probablemente a finales de marzo, principios de abril. Yo no quiero generar más expectativas o muchas expectativas, pudiera ser antes y eso sería maravilloso, pero siendo realista, el escenario más probable es que a finales de marzo, principios de abril, pudiéramos estar recibiendo ya esa vacuna. Estamos trabajando muy de cerca con los laboratorios, les estamos demandando que nos presenten lo más rápido posible toda la documentación necesaria para poder autorizar ya el uso de emergencia de estas otras vacunas, y en ese proceso también se están haciendo visitas. Por ejemplo, esta semana y desde la semana pasada en China hay una misión de la OMS y de los expertos externos de vacunas revisando toda la seguridad y todos los procesos de la producción de estas vacunas. Así que esas son las expectativas. Yo diría que Paraguay es uno de los países que a través del mecanismo COVAX esperamos reciba más tempranamente la vacuna en la región de las Américas. El hecho de que las grandes potencias estaban comprando directamente de las farmacéuticas que producen la vacuna y otros países más también, ¿esto de alguna manera incide en que el tema de COVAX se atrase un poco más y los países más pobres finalmente reciban un poco de forma más tardía las dosis? Sí, lamentablemente esto es cierto hasta cierto punto, porque lógicamente los países más ricos son los países donde están los laboratorios y donde tienen las mayores capacidades. Es importante reconocer también que la mayor inversión que estos laboratorios están haciendo en la producción y el desarrollo de estas vacunas son recursos públicos de estos países. No son recursos privados que han puesto en riesgo, son públicos que han sido canalizados a través de los mecanismos que tienen los países ricos, y por eso de alguna manera están accediendo a esta vacuna. Por eso le decía, estamos trabajando muy de cerca con todos los países, pidiendo a los fabricantes que se muevan rápidamente para que nos proporcionen los datos necesarios y poder avanzar en estos acuerdos de compra. Y también les pedimos a los países que cumplan con sus promesas de financiamiento del mecanismo COVAX, porque la verdad es que si no nos vacunamos todos y es una vacuna que se distribuye de una manera equitativa en todos los países del mundo, la pandemia no va a poder ser controlada.
Un país puede tener a toda su población vacunada, pero sabemos que si el resto de los países no estamos vacunados, los mecanismos las transacciones económicas, los viajes, turismo, etcétera, no va a funcionar. O sea, para que la economía global funcione, necesitamos que todos los países logren tener la vacunación de su población en riesgo. Aunque parezca reiterativa, al menos de mi parte, si uno mira, Luis Roberto, el calendario, ¿cuándo tendríamos la vacuna en Paraguay? Nosotros creemos y confiamos que para finales de marzo, principios de abril, tendríamos ya las primeras dosis en el país, a través del mecanismo COVAX. Puede ser que a través de los acuerdos que el Ministerio está analizando y está considerando directamente con algunos laboratorios fuera del mecanismo COVAX o a través del sector privado, porque vimos que ya hay algunas acciones que el sector privado está haciendo para traer la vacuna, pudiera estar un poco antes, pero eso todavía no se puede confirmar. Muchos médicos están manifestando que se optó por esta vacuna sin las debidas investigaciones clínicas, teniendo en cuenta la urgencia. ¿Esto podría ser relevante o no? Bueno, miremos lo que está pasando. Por ejemplo, Argentina está aplicando esta vacuna. Y hasta ahora, de acuerdo a la información que ellos han proporcionado, han tenido muy pocas reacciones adversas y pareciera que su manipulación, su utilización y todo no ha sido significativamente compleja. Por otro lado, también los requerimientos que esta vacuna tiene de red de frío son posible manejar con las condiciones que los países tienen. Es una situación todavía muy preliminar como para pronunciarse. De acuerdo a la información brindada por la Agencia Rusa de Desarrollo de Investigación, la vacuna cumple con los criterios pero todavía como organización nosotros estamos en comunicación con ellos, recibiendo toda la documentación necesaria para poder pronunciarnos al respecto. Así que yo diría que hay que ser prudentes, cuidadosos, estar alerta a lo que está pasando. Ellos están vacunando también con esta vacuna en Rusia y la información que han proporcionado también indica que es una vacuna con seguridad. No estoy plenamente seguro, pero creo que todavía no ha recibido la autorización para utilizarse en población mayor de 60 años, que eso sí es una limitante, sobre todo reconociendo que el virus impacta muy severamente en la población mayor de 60 años, pero tenemos mucha población de riesgo de trabajadores de salud menor de esa edad que podría beneficiarse, pero hay que estar muy alerta y hay que estar muy atento a las actualizaciones que se están dando. Es un proceso sumamente dinámico, así que cualquier información que tengamos, con muchísimo gusto se las proporcionaremos a ustedes para que estén muy actualizados sobre este desarrollo y la población pueda sentir la confianza necesaria en aplicarse estas vacunas cuando ya estén en el país. Además de la Sputnik, ¿cuáles serían las vacunas que podrían llegar a finales de marzo, a comienzos de abril, a través del mecanismo COVAX, señor Luis? Hay muchos avances con la vacuna AstraZeneca. Es una vacuna que ya se tiene un acuerdo de compra anticipada por 170 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, la AstraZeneca Oxford. También se tienen ya algún acuerdo, un avance importante con la vacuna Janssen de la Johnson & Johnson. También hay conversaciones, también ya un acuerdo preliminar con Moderna. Así que lo cierto es que hay un avance importante con prácticamente todos estos laboratorios que han avanzado en fase 3. Yo diría que si las alternativas se van desarrollándose tal y como está previsto con AstraZeneca, con
Johnson Johnson, con Novavax, con la vacuna Sputnik rusa y la china, es posible que tendríamos acceso a cualquiera de estas vacunas en la oportunidad más cercana posible. La de Janssen o Johnson, los colombianos reservaron 9 millones de vacunas y por una cuestión que uno hace un paralelismo en Latinoamérica, el mismo clima, ¿sería la más amigable para el Paraguay o es muy difícil de presuponer a estas alturas? Mire, la ventaja que tiene esta vacuna es que hasta ahora es la única vacuna que ya ha logrado un nivel de desarrollo muy fuerte, muy avanzado, que es una dosis única. Esa es una gran ventaja. La otra, hay una china también que se habla de dosis única. Lógicamente, la vacuna AstraZeneca también es muy potencial positivo para el país porque maneja la red de frío que tenemos. Moderna utiliza menos de 20 grados que también el país pudiera recibirla. Lógicamente la vacuna de la Pfizer por la demanda que exige de menos de 70 grados es una vacuna un poco más complicada. Sí. Pero se están buscando los mecanismos logísticos, incluso la misma Pfizer ha logrado desarrollar transportadores con hielo seco, que le llaman, que puede manejar la vacuna hasta por 15 días con seguridad. Así que lo importante es tener la posibilidad de acceder a toda esta cartera de vacunas en el menor tiempo posible. Unas tienen más ventajas que otras, pero en este momento no se puede descartar ni una ni privilegiar así ciegamente a otra. Estamos totalmente en una fase de desarrollo, de investigación y como le dije, esto tiene una dinámica muy rápida todos estos días. Y en cuanto a la efectividad, teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo, China publicaba que esta tiene solamente el 50% de efectividad, mientras hoy el ministro decía que tiene un 90% de efectividad. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? Sí, las vacunas tienen, en general, en los ensayos clínicos han demostrado tener una efectividad arriba del 90%, la mayoría. La AstraZeneca, por ejemplo, demostró que con dosis completa, con las 2 dosis completas, le bajaba al 70-60% la efectividad. Sin embargo, con una dosis completa y una media dosis, subía nuevamente al 90%. Es un tema que todavía no termina de tenerse la absoluta claridad. Pero también estamos apoyando un ensayo ahora ya empezó con 2.000 personas poniéndole media y media dosis en 3 semanas de diferencia. Se ha dicho que esta vacuna china tiene un 50% de efectividad, también se está evaluando y se está esperando recibir toda la documentación para confirmar esta información, pero hasta ahora recordemos que en el desarrollo histórico de vacunas en el mundo, del total a veces de iniciativas que arranquen, se ha logrado tener una confirmación apenas del 10%, o sea, de 10 vacunas que se han iniciado, una termina siendo la vacuna más efectiva. En este momento tenemos 260 vacunas que están en desarrollo, así que las posibilidades de contar con una vacuna, 230, perdón, la posibilidad de contar con una vacuna efectiva es muy alta. De estas 230 vacunas que están en desarrollo, 60 están ya en ensayo humano y de estas 16 están en ensayo en fase 3. Las otras están en fase 1 o fase 2 todavía de laboratorio y se esperaría que una cantidad muy importante de vacunas en los próximos 3 meses entren ya a fase 3. Así que la cartera es muy robusta y como decía, entre más candidatas de vacunas haya, más oportunidades de éxito
tenemos. Considerando también que hay diferentes plataformas de desarrollo, desde ya muy conocidas como virus atenuado, como virus vectoriales, también basadas en ARN, como la de la Pfizer, que son plataformas nuevas, pero que relativamente nuevas, pero que se han venido trabajando y estudiando prácticamente en los últimos 40 años. Así que las alternativas y las oportunidades que tenemos son muy alentadoras y esperamos que pronto poder dar ya la noticia de que Paraguay está recibiendo una de estas vacunas y va a estar disponible para la población priorizada por el Ministerio de Salud en el corto plazo. Que así sea. Luis Roberto Escoto, como siempre, muchas gracias con la audiencia de Canal 9. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre insistiendo en la población, no podemos bajar la guardia, la vacuna seguimos siendo nosotros, tenemos que ser muy estrictos aún conteniendo la vacuna en el país, tenemos que ser muy estrictos en aquellas medidas que han demostrado que previenen la enfermedad y que salvan la vida, como es el distanciamiento, como es el uso adecuado de la mascarilla, el lavarse las manos frecuentemente y sobre todo manteniéndonos en casa, y si tenemos algún síntoma no podemos salir, debemos de aislarnos y buscar la ayuda inmediatamente. Y como hoy decía el ministro y ha venido insistiendo en sus últimas conferencias, tenemos que administrar el riesgo reconociendo los lugares, las personas, el tiempo que estemos en cada uno de los lugares que nos exponen a una posible adquirir esta enfermedad. Muchísimas gracias y estamos aquí. A usted. Bueno, él es representante, hace años está por la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, está atento Rolando Rodi, porque va a ayudarnos a entender qué es lo que quiso decir Mazzoleni, ¿no? Exacto. Hacemos una... Julio Mazzoleni dio su conferencia de prensa semanal, arrancó por el tema de la aprobación de la ley de vacunas y su promulgación, lo que permitirá avanzar en las negociaciones para adquirir una dosis fuera del mecanismo COVAX para inmunizar al personal de blanco y a la población de riesgo. Nos va a permitir poder negociar directamente con las compañías farmacéuticas. Esto se suma a la modificación de la ley de vacunas que se dio a finales del año 2020 y de este modo poder otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Salud Pública para poder finiquitar estos procesos por fuera del mecanismo COVAX. Recordemos que la ley de vacunas también que fue modificada nos permite poder hacer esas negociaciones por fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, aunque siempre el mecanismo COVAX es nuestro mecanismo principal de acceso a las vacunas. Con la promulgación de esta ley, el ministro de Salud dijo que probablemente la próxima semana ya van a hacer el anuncio una vez que firmen contrato con la farmacéutica. Todavía estamos un poco circunscritos a los acuerdos de confidencialidad y además por una cuestión de prudencia hasta que no esté firmado el contrato nosotros preferimos no dar a conocer esto. Lo que sí les puedo decir es que estamos ya dentro de la meta que nos hemos propuesto de lograr las vacunas para dentro del primer trimestre y estamos muy cerca de eso. Creemos incluso que podrían darse novedades tan pronto como la semana que viene en cuanto a las decisiones. El titular de la cartera de salud también dijo que entre Navidad y Año Nuevo las consultas disminuyeron, pero eso no implicaba que los casos también se redujeron. La situación está bastante complicada en estos primeros días de enero. De hecho, la semana 1 de este año ha sido la semana con el mayor número de casos hasta ahora en nuestra epidemia. Otro factor digno a destacar es el aumento gradual. Aquí la base que está en azul, esperemos que se pueda visualizar eso, pero muestra una tendencia. El azul representa el departamento de Alto Paraná, que está mostrando también un aumento en el número de casos, en el número de hospitalizaciones particularmente. Central y Capital, como se ve aquí un poco más en detalle, siguen mostrando ascensos importantes y gran parte de la situación epidemiológica actual sigue teniendo como epicentro tanto a la capital como a Central. En la zona centro-oeste del país también destaca el aumento ya antes señalado de Alto Paraná,
y muy particularmente también de Caguazú, donde queremos también enviar a ambas zonas un mensaje de cuidados extremos. En los otros departamentos aquí mencionados hay un aumento un poco más modesto. En la zona sur del país destaca particularmente Itapúa. Itapúa tiene un aumento significativo, el caso de hecho el aumento más importante desde que se inició la epidemia. Esto se da a expensas no solo del número de casos, sino también de las hospitalizaciones, las internaciones en terapia, los fallecimientos e incluso el aumento de casos en personal de blanco. Paraguay está atravesando por la segunda ola de COVID-19. El ministro de Salud dijo que no, que esto forma parte de una meseta bastante prolongada. Nuestro país tiene una particularidad muy importante. Debido a que se incorporaron las medidas de protección, hubo un aprendizaje muy importante de nuestra sociedad, debido a que la apertura se dio de manera gradual. En realidad lo que estamos viviendo es una meseta baja y larguísima. Y es el precio que se paga muchas veces por la apertura, pero también no tiene picos tan pronunciados ni descensos tan pronunciados, porque también la ciudadanía se ha comportado medianamente bien a lo largo de la mayor parte de la epidemia. Entonces, yo creo que en rigor, y basta ver simplemente el aspecto de nuestra curva, lo que van a encontrar es una meseta que hoy tiene ya más de 4 meses. También habló con relación a la obligatoriedad de presentar un test de PCR al ingresar al país. Recordarán ustedes que primeramente fue solamente vía aérea, ahora también ya se exige vía terrestre. Está vigente la necesidad de un test PCR para el ingreso al país de los compatriotas que retornen tanto por vía aérea así como por vía terrestre. Queremos recordar también que en el portal del Ministerio de Salud Pública tenemos recomendaciones para zonas típicas donde se acude para vacacionar fuera del país. Son criterios, elementos, indicadores epidemiológicos. Si bien la recomendación del Ministerio de Salud Pública en líneas generales es retrasar las vacaciones hasta que haya una situación epidemiológica a nivel regional y global que esté mejorada, para aquellos que decidan hacerlo, entonces este es un portal que otorga información muy útil en este sentido. Y vamos a seguir hablando del COVID, pero en este caso en el plano internacional. Lo que ocurre en el Brasil, desesperación, pedido de auxilio por parte de los médicos. ¿Por qué? Porque en un hospital de Amazonas se quedaron sin oxígeno. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Este fue el pedido desesperado de oxígeno que fue grabado por una psicóloga brasileña de nombre Thalita Rocha. Manaus, la ciudad más grande en el estado de Amazonas en Brasil, se quedó sin tanques de oxígeno en sus principales hospitales, lo que dificultó la atención de pacientes internados por COVID-19. El gobernador de Manaus, Wilson Lima, admitió que los hospitales ya no tienen capacidad y atraviesan una grave falta de cilindros de oxígeno para los hospitalizados, quienes están siendo tratados con respiradores mecánicos. Los cementerios también están desbordados. Venezuela, mediante el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, anunció que el país enviaría oxígeno al Brasil. Además de enfrentar una segunda ola de la pandemia más letal que la primera, que ya había sobrecargado el sistema sanitario, Manaus es el lugar de origen de una nueva variante del coronavirus que genera preocupación mundial. El gobernador anunció un toque de queda de 11 horas cada día desde este viernes para intentar frenar la curva de contagios. Cerca de 6.000 personas han muerto por COVID en Amazonas. Bueno, información en desarrollo, incendio en sede de la vicepresidencia. Es así, Roberto, gran preocupación. El edificio ya fue evacuado, los bomberos ya están
trabajando en el lugar, de hecho que no había muchas personas en su interior, teniendo en cuenta que también están desde hace un buen tiempo con el teletrabajo. Lo cierto es que ya se está trabajando, todavía se desconoce cuál fue el lugar donde habrían comenzado las llamas. Igualmente hay que decir que estas altas temperaturas muchas veces son cómplices de este tipo de situaciones. Totalmente, compartimos algunas imágenes, ¿sí?, que nos envían nuestros televidentes. Como bien dijiste, ya tomaron intervención los bomberos, el edificio fue evacuado, la dotación de personal que venía diezmada primero por el periodo de vacaciones y también por el teletrabajo ante la vigencia de las medidas de bioseguridad. Principio de incendio en el local de la Vicepresidencia de la República. Mira. ¡Ah! Cuidado que. Rapidísimo está. Mira. ¡Ah! Cuidado que. Rapidísimo está. Mira. ¡Ah! Cuidado que. Rapidísimo. Bueno, en un instante vamos a seguir ampliando esta noticia en desarrollo. Ya está Jorge Esteche. Ya está con los deportes. Esteche, ¿cómo estás? Canindeyú, Alexis. Distrito de La Paloma, Amalia, Roberto, para ser precisos, ocurría este fin de semana un extraño episodio que guarda relación primeramente con una situación de violencia intrafamiliar. El joven, a quien vemos en las imágenes de apoyo, había llegado hasta la casa de su ex pareja, protagonizó finalmente una escena de mucha violencia con la misma, interviene la suegra, hablamos de la mamá de la víctima en este caso, también reacciona en contra de la misma y vecinos dan aviso de esta situación tanto al hermano de la víctima como también el hijo de la señora que estaba siendo agredida por este joven. Ya cuando una turba en compañía de esta persona, un mecánico, llegaba hasta la vivienda, se cruzan con este joven que iba a bordo de su vehículo de la marca Golf. Finalmente fue interceptado, lo descendieron del mismo y comienzan a aplicarles numerosos golpes. Prácticamente lo molieron a patadas durante este episodio. Uno de los participantes de esta gresca desenfunda un arma blanca y le aplica una estocada que lo deja mal herido y tendido en el suelo. La turba decide escapar de este sitio y finalmente desesperados retornan. Llevan el vehículo de la víctima, también lo levantan del sitio y es a partir de ese momento en que ya prácticamente nada se sabe porque nadie puede determinar si es que este terminó falleciendo o si es que por el camino terminan arrojándolo. Por eso la búsqueda también se despliega a lo largo de ríos y cauces hídricos del departamento de Canindeyú. La víctima fue identificada como Luis Alberto González Riveros, denunciado primeramente por un caso de violencia intrafamiliar y luego ahora se lo está buscando por toda la zona. Se presume que el mecánico, el agresor, en este caso Milton César Moraes, escapó migrando hacia el lado brasileño. También la joven, que fue víctima en principio del joven que ahora está desaparecido, también se dio a la fuga. Y las otras personas que participaron de este episodio, solo logró encontrarse el vehículo de la víctima y hasta ahora no se tienen rastros del mismo. Una vez que logran identificar a uno de los integrantes de la turba, que es Milton, ya la Fiscalía realizó una serie de allanamientos, tanto en el taller como en la vivienda del mismo, y ahí determinaron que él ya no se encontraba, al menos en la zona, por eso se tiene la presunción de que escapó. También, de hecho, hablamos de que su propia hermana, quien en principio era víctima, habría migrado hacia el lado brasileño. ¿Ellos eran novios, Alexis, o estaban casados? Era la pareja. La pareja de quien en principio era la primera víctima.
Ahí pero- se produce ese por eso episodio te de pregunto, violencia. porque esa persona que en teoría fue quien lo golpeó, ya a él, ¿verdad? Sería el tercero en discordia. Es el hermano El de la hermano víctima de la que fue a víctima. defender a su hermana y a su mamá. Ya. Ahí Yo se pensé entiende que ahí mejor, era- ¿no? ahí se entiende. Sí. Ahí se entiende. O sea, el hermano interviene Sí, con una patota. sí. La patota lo intercepta porque el mismo ya sabía que lo estaban buscando y salió despavorido y desesperado de la casa. A mitad de camino le cierran el paso, lo descienden del vehículo, comienzan a golpearlo, reventarlo a golpes. Sí. Hasta que uno de ellos también, por la excitación del momento, desenfunda un arma, le aplica unas tocadas y no sabemos si esa es una herida que le produjo la muerte. Claro. Si es que estuviera malherido ya lo hubieran encontrado. O sea, la presunción y de hecho la hipótesis que cobra mayor fuerza es que lo hicieron lanzaron. desaparecer ya sin signos de vida. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Están trabajando. O La sea que búsqueda intensa es la que se despliega en toda la zona. Un episodio que llevó a otro y a otro. A otro. Todo comenzó con uno de violencia intrafamiliar. Ya nuestros compañeros en la zona también están trabajando para captar más entrevistas, teniendo en cuenta que estas imágenes son relacionadas a la búsqueda que está siendo desplegada prácticamente en toda la zona a fin de determinar el lugar en donde pudieron haber llevado a la víctima. Gracias Alexis por todos estos detalles. Minutos, un minuto nos separa de la una. Qué rápido pasó el noticiero. Pero rapidísimo, a la vuelta está el fin de semana. Sí. Con 3, a partir de mañana se habilitan las piscinas públicas, los balnearios. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para visitar estos lugares? Mariano López, estamos contigo. Hola María, ¿qué tal? Mucha atención, señora, señor. Desde mañana se habilitan los balnearios en diferentes puntos del territorio nacional. Esto ya teniendo en cuenta que los propietarios iniciaron las gestiones tiempo atrás para poder llevar adelante la apertura de sus locales. A propósito de los requisitos, vamos a repasar con todos ustedes para que también la gente sepa cuáles son los requisitos que tuvieron que cumplir para habilitar tanto piscinas, playas y balnearios. Se habla de la solicitud escrita y firmada por el propietario responsable, así como la habilitación o autorización otorgada por el Ministerio del Ambiente. Además, el permiso o autorización por parte de la municipalidad correspondiente, y esto es lo nuevo, lo que tiene que ver con que este pedido, este documento debe ser también derivado al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, y ahí el Ministerio de Salud da también su visto bueno que es necesario atendiendo al contexto de pandemia, reitero, que estamos viviendo. Siguiendo un poco con la práctica o la forma de recrearnos en este verano 2021, fíjense, hay algunos aspectos también a tener en cuenta. El protocolo sanitario dentro de estos espacios. Para el ingreso y para la permanencia, cada visitante tendrá que contar con sus elementos de desinfección, pasar por el control de temperatura, lavado de manos, utilizar mascarillas, además brindar sus datos para el registro de los visitantes. Dentro de las instalaciones, ojo con esto, el uso de mascarillas no es obligatorio, siempre y cuando el visitante esté al aire libre y dentro de su mismo núcleo. En caso de interacción entre núcleos diferentes, se tendrá que utilizar mascarilla y respetar la distancia mínima de 2 metros. Es obligatorio el uso personal de indumentaria, elementos deportivos, flotadores, etcétera. Cada visitante tendrá que tener sus propios elementos de uso personal. Hablamos de los utensilios, de los termos, vasos, etcétera. Para el alojamiento en los lugares que cuentan con este servicio, se permitirá hasta 4 personas del mismo núcleo por habitación. Se podrá hacer la distribución siempre y cuando se respeten los núcleos. También las áreas de camping deberán estar correctamente señalizadas y las carpas instaladas a una distancia prudencial. Al respecto, estuvimos hablando con la señora Carolina Pedroso. Ella es la encargada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social, de la dependencia que justamente brinda estas declaraciones de impacto ambiental, y nos explicaba cuál es el proceso que se tuvo en cuenta para dar estas declaraciones a 92 propietarios que han hecho los trámites para habilitar sus espacios. Para que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible analice un proyecto de área de esparcimiento o recreación, en este caso específico para el uso recreativo del recurso hídrico agua, tiene que dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 159. Debe el proponente, el interesado, presentar un estudio de disposición de fluentes, líquidos sólidos y gaseosos, haciendo énfasis en el manejo de los residuos
y sobre todo en la calidad del agua del uso recreativo, sea esta una laguna, un arroyo, un río, inclusive las piscinas. El Ministerio del Ambiente, desde el ámbito de su competencia, analiza la viabilidad de la ejecución del proyecto desde el punto de vista ambiental y en base a eso emite una declaración de impacto ambiental. Todas las áreas recreativas, balnearios, playas, centros de esparcimiento deben contar indefectiblemente con su declaración de impacto ambiental. Ese es un documento adicional porque la habilitación corresponde al municipio. Con la declaración de impacto ambiental van al municipio para que el municipio habilite el uso. En este caso, y como todos saben, con la condición de la pandemia, además de contar con ese aval del municipio, tienen que solicitar el permiso ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es el que va a analizar el contexto sanitario, en qué condición está el distrito o municipio en el que se va a desarrollar esta actividad para saber en qué condiciones y sobre todo los números de enfermos con COVID tiene para evitar la transmisión de el virus en este caso, ¿sí? Con relación a la evaluación que hacen ustedes, ¿hay algún agregado especial con respecto al tema de coronavirus? ¿Algo más que tendrán que evaluar en este contexto de pandemia o son siempre los mismos criterios? Los documentos son exactamente siempre los mismos. Si analizamos para tener una condición, ver la capacidad de carga, qué cantidad de afluencia de gente puede haber, pero la responsabilidad del control de que no haya hacinamiento o aglomeración de personas recae en la Fiscalía y la Policía Nacional. Esto es lo que decían desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social. Ojo, ahora quiero que miren estas publicaciones en redes sociales. Van a ver ustedes, son capturas de invitación a realizar paseos grupales para visitar la zona del Ñeembucú. Miren ustedes las imágenes, la zona de las playas en Laguna Sirena, Isla Pombero, que ha tomado mucha popularidad, Bocaguazú, entre otros. Mucha atención porque nos informan desde la municipalidad que esos lugares todavía no están habilitados y probablemente no estén habilitados para este fin de semana en el que ya hay personas que están organizando algunas excursiones hasta ese lugar. Tenemos allí la entrevista con el responsable justamente de la municipalidad que, reitero, decía, no están habilitados todavía esos sitios e incluso habrán controles para impedir la llegada de visitantes a esos lugares. Todavía no hay un documento oficial de parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De hecho, que la Municipalidad de Cerrito ha presentado una nota acompañada del protocolo sanitario para la apertura de las playas de la ciudad de Cerrito. Por lo tanto, la Municipalidad de Cerrito no hay una respuesta, no tenemos una respuesta oficial de parte del Ministerio de Salud. Y no está habilitado para la gente que están queriendo viajar, ¿verdad? Todavía no hay un documento oficial en la municipalidad y de hecho que cuando tengamos ese documento, la comunicación oficial va a salir de la Municipalidad de Cerrito. En este caso ustedes están previendo todo, estamos observando que se está trabajando en la playa. ¿Esto cómo se pretende encarar esta situación del verano en Cerrito? Y de hecho que la playa que cuenta la comunidad de Cerrito es extensa, ¿verdad? Hay varias playas, varias opciones. Tenemos la playa del Lago Sirena, la playa de Isla Pombero y la playa de Bocaguazú, ¿verdad? Que tiene una extensión bastante grande para que no haya una aglomeración de la gente. Y la municipalidad está trabajando, la Dirección de Turismo está trabajando con los personal de la municipalidad para preparar las burbujas, o sea que la está por núcleo de familia o por núcleo de visitantes de grupos de personas que llegan a la ciudad de Cerrito. Entonces, Ollillapó se hace Ollillapó, para que se entienda mejor, Ollillapó más o menos de manzana para cada grupo de visitantes. Entonces, escuchaban ustedes, la municipalidad ha realizado las gestiones porque además de lo que tiene que ver con la declaración de impacto ambiental, además del permiso municipal,
Hay que esperar ahora la respuesta del Ministerio de Salud para saber si ahí en Ñembucú también la gente puede ir y si hay condiciones para garantizar la distancia social y evitar la propagación del coronavirus. Ahora sí vamos a compartir con ustedes una lista de algunos de los puntos, algunos balnearios que ya cuentan con el visto bueno por parte del Ministerio del Ambiente, que tiene la declaración de impacto ambiental. Fíjense en esta lista, son solamente algunos. La lista tiene 92 balnearios habilitados. La gente puede ingresar a la página del Ministerio del Ambiente para cerciorarse detalle por detalle, pero mencionamos estos que son de referencia: la playa costanera Hernandarias, el balneario Tagatillá, balneario Agua y Sol aquí en el departamento central, el Parque Aventura Mondaú, el balneario Granja San José, balneario El Bosque, Brisas del Panamá. Son, reitero, algunos de los 92 balnearios que ya cuentan con la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. Tenemos una última entrevista que es muy importante que escuchen, es con Julio Mareco. Él es el director de Fiscalización Integrada del Ministerio del Ambiente, que anunciaba desde este mismo fin de semana, mañana sábado, comienzan a salir las cuadrillas para verificar justamente el cumplimiento de todo lo requerido para el funcionamiento de estos balnearios. Actualmente tenemos 92 balnearios ya con la declaración de impacto ambiental, por la cual ya pasó el proceso y se le otorgó esa declaración, ¿verdad? Entonces, es uno de los requisitos para que se pueda habilitar, ya queda a cargo del municipio local, y también hay un nuevo requisito que el Ministerio de Salud es la que está exigiendo para poder habilitar este balneario. Hoy en día tienen, por así decirlo, 3 estamentos ante los cuales tienen que hacer las gestiones. Así mismo, eso es lo que nosotros como Dirección de Fiscalización vamos a estar verificando en el lugar. A partir ya de este fin de semana vamos a estar saliendo para poder ver si cumplen las medidas cada balneario que estemos visitando, ¿verdad? ¿Qué aspecto, por ejemplo, van a ir a verificar ustedes? Bueno, primero en el aspecto ambiental, ¿verdad? Que es que tengan ahí los análisis de calidad de agua que le da la seguridad al bañista, por ejemplo, para poder entrar al agua, disposiciones de residuos, que la alteración en el caso de algunos cursos hídricos, arroyos, no lo hagan, por ejemplo. En el caso de las piletas es muy importante los análisis de agua y calidad, ¿verdad? De calidad de agua. Y para conseguir esa declaración de impacto ambiental también ellos deben declarar la capacidad de personas que pueden tener, por ejemplo. Así mismo, así mismo. ¿Y eso cambió un poco ahora con este tiempo de pandemia? Sí, el requisito que hoy día está en vigencia por parte del Ministerio de Salud va a tener que regular eso, ¿verdad? La cantidad de personas, y eso de acuerdo al índice de infestación que tenga cada distrito, ¿verdad? Yo, usuario, voy a un balneario, a un centro recreativo. ¿Cómo sé que ese lugar cuenta con esa declaración de impacto ambiental? ¿Cómo sé que es un lugar seguro? Bueno, en primer lugar, usted tiene el derecho de exigirle al propietario, y es más, debería de estar en exposición su declaración de impacto ambiental en un lugar visible para que el público tenga la seguridad de que cuando está ingresando en ese lugar de esparcimiento esté con los reglamentos en reglas, ¿verdad? Nada más para que quede bien claro, don Julio. Entonces, si un propietario tiene esa declaración de impacto ambiental y usa ese documento para permitir ya el ingreso de personas y compañía, con ese documento nomás no va. No basta. Debería de cumplir con los requisitos de ordenanzas municipales y, como ya dije, es la nueva disposición del Ministerio de Salud. Amalia, Roberto, televidentes, con un solo documento no basta. Son 3 los estamentos ante los cuales se deberán hacer las gestiones. Ministerio del Ambiente, la municipalidad respecto a correspondiente a cada distrito donde se encuentre ese lugar de recreación, y el Ministerio de Salud, que se suma ahora en este contexto de pandemia, compañeros. Bien, bien, Mariano, y la verdad que va a ser, como siempre, responsabilidad de ambas partes, no solamente de quienes reciben, sino también de quienes acuden. Gracias por este contacto. Queremos compartir, antes de ir a la pausa, estos videos que ya les adelantábamos y que corresponden a lo que pasa a estas horas en la vicepresidencia. Principio de incendio, es la información de último momento. El edificio ya fue evacuado, están trabajando intensamente los bomberos. Por supuesto, todavía se desconoce dónde habría iniciado y a causa de qué el fuego. Tomamos el ambiente.
está Rolando. Ahí está, prendido. Rapidísimo está. Mira. ¡Ah! Cuidado que. Vamos rápidamente con nuestra compañera Leila Jiménez. Incendio controlado ya, Leila, contigo. Hola Amalia, Roberto. Sí, incendio controlado ya a esta hora, 12:30 aproximadamente, habría iniciado según lo que nos estaban diciendo algunos funcionarios. Y vamos a entrar otra vez acá del lado del estacionamiento del edificio de Vicepresidencia para que ustedes y los televidentes puedan ver también dónde o cuál fue la zona afectada. En este caso, según lo que nos estaban diciendo, el incendio habría iniciado a raíz de un cortocircuito en una de las conexiones del aire acondicionado del 5º piso, según lo que nos decía recién un funcionario, y el fuego bajó por la misma conexión hasta donde se encuentra el aire del 4º piso en este caso. Y hablamos de unos 80 funcionarios aproximadamente que se encontraban dentro de las oficinas, según lo que nos decían recién. Algunos tenían el turno del almuerzo, otros estaban aguardando también, y en ese momento es que comenzó el incendio, que ahora afortunadamente ya fue sofocado, controlado. Varias compañías, varios carros de bomberos que llegaron hasta el lugar para realizar el trabajo lo más rápido posible. Afortunadamente podemos decir que esto no pasó a mayores, se pudo controlar, y bueno, los funcionarios tuvieron que evacuar rápidamente cuando se percataron que el humo estaba ingresando y comenzaron a sonar las alarmas de incendio. Ustedes ven bien ahí la zona afectada, el aparato de acondicionador de aire del 5º piso que bajó hasta el 4º, digamos que esa fue la zona afectada, no así propiamente las oficinas. Y vamos a ir de vuelta hasta este lado para tratar de ver si podemos conversar nuevamente con otros funcionarios también, y que nos puedan dar también algunos detalles también de lo que tuvieron que vivir en ese momento, porque nos imaginamos el susto también cuando comenzaron a oler el humo, el olor a quemado. Acá están todos los funcionarios que tuvieron que evacuar el edificio. Ya ven ustedes también bomberos de la 3ª compañía, de la 1ª compañía, también Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito, bloqueando también toda esta parte para que nadie, digamos, circule por esta zona, teniendo en cuenta también el riesgo. Vamos a ver si podemos conversar también con los bomberos para que nos cuenten un poco acerca del trabajo que les tocó realizar de este lado. ¿Con quién podemos conversar? ¿Con quién podemos conversar? Con el teniente. Teniente, vamos a acercarnos. Teniente. Bueno, vamos a ver si podemos conversar también enseguida con él, dando todavía algunas indicaciones de los trabajos que se están realizando. Y ven ahí ustedes los guardias que están ubicados también en el punto de la entrada, que también ayudaron para que el edificio sea rápidamente evacuado. Acá me voy a acercar al presidente Rubén Valdés, justamente, presidente, para que nos comente un poco acerca del trabajo que estuvieron realizando. Bueno, en este momento controlado, es un principio de incendio, mucho humo aparentemente por el sistema de aire acondicionado. En este momento está controlado, pero tenemos que verificar todas las dependencias. Vamos a estar un buen rato más acá, haciendo extracción de humo fundamentalmente, y ver si el fuego no se trasladó a otras zonas. Hablamos de las conexiones del aire, las que fueron afectadas. En principio, básicamente, eso posteriormente va a ser producto de una investigación, el dictamen final.
pero lo que se ve así a simple vista es que aparentemente se debió a eso. ¿A raíz de un cortocircuito Sería una falla en el sistema de aire acondicionado en los aparatos. Evidentemente se utiliza mucho con el calor y puede producir esto. ¿Todos los funcionarios ya evacuaron cuando llegaron los bomberos o tuvieron que llegar para ayudar también a la evacuación? No, están evacuando ya, están operando bien con el sistema de control que están teniendo. Nosotros llegamos enseguida porque tenemos la tercera compañía bastante cerca y en este momento lo importante es que ya está controlado. Muchísimas gracias. Entonces el presidente Rubén Valdés, entonces del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, entonces lo que dice ya incendio controlado, ahora nada más se está verificando para ver si los daños no derivaron también en otros departamentos, en otras conexiones para evitar nuevamente que se reavive el fuego. Y afortunadamente... Pero pudieron manejar un siniestro que se dio en zona de Itá Enramada. El incendio de grandes proporciones se desató en un sector de la industria de plásticos Imperplast S.A., ubicada en la intersección de las calles Hermenegildo Roa y Tahuá del barrio Itá Enramada, limítrofe con Lambaré. La alarma movilizó a numerosas compañías de bomberos que concurrieron al sitio para combatir el fuego. Las grandes llamaradas alcanzaban alturas importantes, así como la columna de humo que se visualizaba desde varios sectores de la ciudad. Un trabajador del establecimiento industrial que años atrás era una aceitera y ahora se dedica al procesamiento de materiales plásticos, relató que junto a otros 5 a 7 compañeros de labor se habían retirado alrededor de las 5 de la tarde al concluir sus tareas, pero que aún se encontraban en las inmediaciones cuando se percataron del inicio del incendio, aparentemente en las oficinas administrativas. Trataron de controlar, pero las llamas rápidamente se extendieron hacia el depósito principal, por lo que se requirió el auxilio de los bomberos. Vimos un humo, vinimos y ahí ya, presionando ya, de repente ya, no se podía más. ¿Ustedes trataron de entrar al lugar? Entramos, ¿verdad? Pero no, del humo y del fuego ya no se podía más hacer nada. ¿Salieron rápidamente? No. Ya salimos prácticamente desesperados, llamamos a los bomberos. Es así que unas 7 compañías de bomberos concurrieron al lugar para sofocar las llamas. Alarmados vecinos también se movilizaron para ayudar, proveyendo agua para hidratar a los intervinientes. Los voluntarios realizaron una ardua labor debido a la intensidad del fuego y la presencia de elementos altamente inflamables, pues en el sector principal los intervinientes no solo se encontraron con elementos plásticos, sino otros materiales que entraron en combustión y además se generaba el peligro de un colapso de la estructura. También habrá otro elemento, como ustedes pueden ver ahora que hay explosiones. Se ve las llamas, son verde azuladas. Eso implica algún tipo de gas que pueda haber en el ambiente. Por eso. Y en las llamas se nota eso. Son verde azuladas, están ahí. Y esas explosiones también implican que hay. Entonces no es uno que va a ingresar solamente. Primeramente se contienen las llamas, se evita la propagación, luego de hacer el control interno y después el enfriamiento y remoción. Y ahí también es peligroso porque ven la estructura que está muy dañada. Y esto puede colapsar en cualquier momento. Se tuvo que cortar el suministro de energía eléctrica en la zona y aislar el sector por medidas de seguridad. Por momentos, se temió que las viviendas cercanas también resultaran afectadas. Los bomberos debieron abrir varios boquetes en las paredes para un trabajo más efectivo. Una vez más controlada la situación, se pudo ingresar a los sectores más destruidos por el fuego. Ahí es en donde se está apagando el fuego ahora. Se escucha en la radio cómo pide personal con autónomo para poder ingresar al fuego. Ahí están controlando bien cómo se va apagando. Es porque el personal que está adentro está controlando el fuego. Ya se ve que la noche está cayendo también y esto dificulta muchísimo el trabajo de los bomberos. Así, luego de más de 4 horas de titánica lucha,
se pudo controlar el incendio y evitar que se extendiera al sector de las maquinarias. Las tareas de remoción y enfriamiento llevaron también varias horas, aunque aún no se podía determinar las causas del incendio. Se salvó una gran parte, se salvó toda la parte que queda sobre la calle Araticú, que tengo entendido, hasta la Monseñor Roa, y prácticamente todo ese sector se salvó. Se salvaron también otros sectores de la fábrica. Entonces vamos a quedarnos todavía en este sector, si bien algunas unidades ya le estamos haciendo relevo, porque vino gente de la 4ª compañía de Luque, de la 15 de Ñembú y de Ceballos-Cue. Esas compañías ya se están retirando en este momento para cubrir también su zona, ¿verdad? Quedan todavía la compañía de Asunción, quedan compañías aquí de Sajonia y otras compañías de Lambaré, por supuesto, que son de la zona, que van a quedar también en este sector. En la mañana de este viernes se podía dimensionar mejor toda la destrucción generada por el gran incendio, aunque se desconoce aún las pérdidas sufridas por la empresa y si cuenta con algún seguro para cubrir este tipo de siniestros. Todavía se observaba humo y hasta algunos pequeños focos, pero que ya no representaban peligro.